Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un pobre niño negro le dice a una millonaria paralítica: te curaré con tus obras. Ella se ríe. Pero entonces todo cambia. En un barrio degradado del oeste de Baltimore, donde las aceras se agrietaban como recuerdos destrozados y las luces de la calle parpadeaban al anochecer, vivía Elijah Carter, un niño negro de 9 años con ojos tan brillantes como chispas en la oscuridad. Se le reconocía de lejos por su pelo encrespado que desafiaba la gravedad, su camiseta siempre demasiado grande y, sobre todo, por la curiosidad constante que iluminaba sus ojos. No tenía videojuegos, ni internet, ni una biblioteca cerca. Pero tenía la mente de un inventor y el corazón de un filósofo. Vivía en una vieja casa de madera, desmoronada por fuera, pero llena de calidez humana por dentro. Esta casa pertenecía a la señorita Attie, su abuela, una respetada ex-enfermera, ahora confinada a una mecedora por la artritis y años de duro trabajo. El techo de la casa goteaba con cada lluvia, obligando a Elijah a colocar ollas y sartenes bajo las canaletas. Las paredes se estaban desconchando, las ventanas crujían, pero la casa aún olía dulcemente a jabón negro, pan de maíz y el té de menta que la señorita Attie preparaba todas las noches mientras tarareaba viejas canciones gospel. A pesar de la pobreza que los rodeaba, Elijah nunca estaba triste. Había aprendido a encontrar belleza en lo dañado, valor en lo que otros desechaban. Todas las noches después de la escuela, o los días que no podía ir por falta de calzado adecuado, se iba de expedición por las calles, con su bolsa de plástico agujereada en la mano. Hurgaba en los contenedores de basura de los barrios ricos, en los de las cafeterías de moda o en burdeles tan fríos como escaparates. Traía restos de comida que lavaba con esmero, libros rotos que pegaba página a página, aparatos rotos que intentaba reanimar con un viejo destornillador oxidado. También coleccionaba tornillos, trozos de cable, resortes, baterías de teléfono abandonadas, un verdadero tesoro para él. Para Elías, todo tenía una segunda vida. Nada estaba realmente perdido mientras alguien creyera en lo que podía llegar a ser. La señorita Attie, por su parte, lo observaba desde su silla, con las manos apretadas por el reumatismo, pero el corazón henchido de ternura. A menudo le decía, al verlo colocar un circuito eléctrico junto a un trozo de pan seco: la gente desperdicia lo que no entiende. Pero tú, hijo mío, puedes convertir las migajas en milagros. Una vez, lejos de las aceras agrietadas del oeste de Baltimore, en las prístinas alturas del monte Washington, donde las puertas están doradas, los setos están recortados al milímetro y las aceras son barridas por jardineros uniformados, vivió Madison Kingsley. Su solo nombre estremecía a los veteranos del Nasdaq. Es directora ejecutiva y fundadora de Cash-Off Dynamics, un gigante del software médico, había construido un imperio con una combinación de genio tecnológico y serenidad estratégica. Era el tipo de mujer que los periodistas llamaban visionaria o implacable, según el tono del artículo. En los pasillos de Wall Street, se decía que podía detectar cualquier defecto en un mercado como un buitre detecta la muerte. Pero ella ya no poseía ese poder. Una noche de invierno, 2 años antes, un giro repentino en las gélidas montañas Apalaches puso fin a su fuerza física. El impacto fue brutal. Y definitivo. Su columna vertebral se destrozó, perdió toda movilidad de cintura para abajo. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Y, sin embargo, Madison Kingsley no lo había perdido todo. Había conservado sus casas, sus acciones, su cartera de inversiones, pero su fuego interior se había apagado. No fue la parálisis lo que la destruyó, sino lo que ya no podía controlar, su imagen, su trayectoria, la mirada de los demás. Su inmensa mansión, encaramada en una colina como una fortaleza de soledad, veía el mundo como un recuerdo borroso tras las ventanas tintadas. Las habitaciones, todas decoradas con un estilo moderno y escalofriante, mármol, acero, líneas puras, reflejaban exactamente en lo que se había convertido, completamente intocable, pero vacía. Había despedido a sus amigos en las primeras semanas tras el accidente, incapaz de soportar su lástima mal disimulada y su apoyo hipócrita. ¿Su familia? Hacía tiempo que había dejado de existir. Una sucesión de disputas, pleitos y herencias en disputa habían transformado los lazos de sangre en vínculos legales.
Solo quedaron empleados discretos, bien pagados por sonreír en horarios determinados, enfermeras con miradas vacías, conductores que esperaban en silencio al volante y asistentes que respondían, sí, señora, a todo, sin hacer preguntas jamás. Pasaba los días en su lujoso sillón, con la mirada perdida. Sin libros, sin música, sin televisión. Solo el zumbido de las cámaras de seguridad, el brillo azul de sus pantallas y, a veces, el clic lejano de un jardinero podando un arbusto ya perfecto. El mundo le había temido. Hoy, la olvidó. Y en ese pesado silencio, Madison Kingsley se iba marchitando lenta pero seguramente. Salía rara vez, y nunca sin escolta. Y cuando lo hacía, era solo para mantener cierta apariencia de poder sobre la realidad, para mostrarles a los demás que seguía ahí, aunque ya no caminara. Pero nadie se atrevió a decirle que su silla ya no era un trono, sino una jaula. Una mañana de otoño, bajo un cielo gris y vacilante, Madison Kingsley aceptó, casi a regañadientes, una de sus escasas salidas. Le había pedido a su asistente que la llevara al Parque Greenwich, un elegante espacio reservado para los residentes más adinerados de Baltimore. El lugar, aunque suntuoso, siempre parecía demasiado vibrante, demasiado colorido. Pero ese día, gracias a un viento fresco y a las hojas muertas que bailaban sobre los senderos de grava blanca, el parque estaba vacío, como un decorado abandonado. Su silla de ruedas eléctrica de última generación, equipada con GPS, sensores inteligentes y medidas de seguridad dignas de un vehículo militar, avanzaba silenciosamente por la entrada principal. A su lado, su asistente había recibido órdenes de mantenerse alejado. A Madison le gustaba al menos la ilusión de soledad. Pero apenas llegó a una zona cercana al antiguo terreno baldío, una esquina que incluso los ricos evitaban, la silla se detuvo bruscamente. Un extraño chasquido, seguido de un chirrido mecánico. La pantalla de control se apagó. Cortocircuito. Fallo general. Madison presionó el panel táctil varias veces. Nada. Intentó darse la vuelta manualmente. Imposible. La silla era demasiado pesada, incluso para sus brazos debilitados. Ella se quedó allí congelada. A su alrededor, solo había silencio y el crujido de las hojas muertas. El parque estaba desierto. Ni corredores, ni paseadores de perros, ni siquiera una ardilla curiosa. Su asistente, que se había quedado en la entrada, no se había percatado de su desaparición. Ella abrió la boca para gritar. ¡Ey! Su voz se perdió en el viento. Fue en ese preciso momento que alguien lo observó desde los arbustos que bordeaban el elegante café junto al parque. Y Laiche, arrodillado detrás de los cubos de basura, extraía con cuidado una tostadora vieja y medio rota. Estaba a punto de irse cuando vio a una mujer alta e inmóvil en un sillón congelado cerca de las altas puertas de hierro forjado. Se acercó en silencio, preocupado pero intrigado. Conocía el barrio, llamaban a la policía por menos. Aún así, sentía que debía ir a verla. Señora, está atascada. Su voz, suave pero segura, atravesó el silencio como una cuerda tendida entre dos mundos. Madison levantó la mirada lentamente, molesta, luego sorprendida. Un chico negro y delgado, cubierto de polvo, con la ropa demasiado grande para él y zapatos desparejados. Sostenía una bolsa de plástico distorsionada por todo tipo de objetos incongruentes. Parecía venido de otro universo. Ella lo miró con una mirada seca, casi mecánica. No puedes hacer nada por mí, chico. Pudo haberse ido. Pudo haber tenido miedo. Pero permaneció allí, firme, anclado, como si su presencia fuera la respuesta a una llamada silenciosa. Sin decir palabra, Laiche se arrodilló junto a la silla. Tocó el panel eléctrico, examinando los cables como un cirujano examina un corazón latiendo. Sus dedos, manchados de óxido y polvo, acariciaron las conexiones con una extraña ternura. Luego, metódicamente, abrió su bolso. Salió. Un cable de cargador de teléfono viejo y medio derretido. 2 piezas de metal retorcido. Una batería de scooter pequeña y oxidada que todavía está caliente al tacto. Y un destornillador cuyo mango había sido pegado al alambre. Murmuró, sin levantar la vista. Puedo intentarlo. Me adapto a lo que otros desechan. Madison se echó a reír. Una risa seca, altiva, casi nerviosa.
¿Quieres reparar una silla de $35.000, con basura? Pero Ilaiche no respondió. Ya estaba absorto. Su ceño fruncido, sus movimientos rápidos y precisos, daban la impresión de haber estado haciendo esto toda la vida. Sus dedos danzaban. Conectó, cortó y volvió a soldar con alambre calentado por la llama de un encendedor desgastado. Colocó sus herramientas sobre sus rodillas y luego las recogió como un pianista cambiando de acordes. Madison lo observaba, atónita a pesar suyo. El niño no tenía prisa. No era insolente. Simplemente estaba seguro, como si de verdad creyera que lo que tenía en sus manos, las migajas del mundo, valía algo. Durante un largo minuto no se intercambiaron palabras. En menos de 10 minutos, 10 largos minutos llenos de gestos precisos, silencio suspendido y una concentración ardiente, se oyó un leve clic. Casi imperceptible. Como el sonido de un candado al abrirse. Luego, un ritmo sordo, una vibración discreta bajo las ruedas. La silla vibró suavemente, vaciló, luego comenzó a moverse lentamente, como si volviera a la vida después de un largo letargo. Madison, esperando un cortocircuito o algún otro fracaso humillante, sintió que se quedaba sin aliento. Miró la pantalla de control, una luz parpadeaba débilmente, pero parpadeaba. Presionó el joystick. La silla obedeció. Funcionó. Por un instante, el mundo se detuvo. Ni el viento, ni las hojas, ni el tiempo se atrevieron a moverse. Se giró lentamente hacia Ilaiche, todavía agachado a su lado, con las manos cubiertas de grasa y los ojos brillando con una calma cautivadora. No esperaba aplausos ni agradecimientos. Simplemente observaba su trabajo como un artista que sabe que ha reparado algo más profundo que un mecanismo. Madison abrió la boca, pero las palabras le resultaron como piedras en la garganta. Finalmente, tartamudeó, con los ojos muy abiertos. ¿Hiciste esto con sobras? Ilaiche se encogió de hombros, como si lo que acababa de hacer no fuera extraordinario, sino simplemente necesario. Luego dijo, con una sonrisa franca, una sonrisa que iluminó todo a su alrededor. Es lo que dejan los ricos. Pero para nosotros, es todo lo que tenemos. Así que, aprendemos a usarlo. Madison no se ríe esta vez. Su risa seca y cínica, que normalmente ocultaba toda emoción real, murió en un pesado silencio. Ella miró hacia abajo. Vio sus manos perfectamente cuidadas apoyadas en los reposabrazos de su silla de fibra de carbono, y de repente sintió una extraña frialdad. Un vacío. Una fragilidad que nunca se había permitido sentir. Un niño acababa de recordarle lo que había olvidado, lo esencial. Había dedicado su vida a diseñar tecnologías, automatizar la medicina y generar ganancias. Había construido inteligencia artificial para predecir enfermedades, y ahora un niño, con retazos de chatarra, acababa de ofrecerle el gesto más humano, ayuda gratuita, sin contratos, sin estrategias, sin lucro. Sintió un escalofrío recorrer su columna, una cruel ironía para alguien que ya no la sentía. Y algo se movió dentro de ella. Lentamente. Como una vieja puerta que cruje. No fue lástima. No fue gratitud. Era una sensación que no había sentido en años. Una admiración pura, cruda, casi dolorosa, y vergüenza. De la vergüenza de haber creído que solo quien poseía merecía. Vergüenza por reírse. Vergüenza por haber olvidado la dignidad de los invisibles. A la mañana siguiente, Madison Kingsley hizo lo que nunca había hecho en 20 años de vivir en las alturas doradas de Baltimore. Le pidió a su asistente personal que la acompañara abajo, a los barrios que su familia solo mencionaba a medias, pero que la gente mencionaba como si estuvieran hablando de un mundo extraño, con desprecio o miedo. Oeste de Baltimore. Mientras el coche avanzaba por las avenidas, con los edificios envejeciendo, las ventanas más sucias, las aceras más estrechas, un silencio inusual se apoderó de la cabina. Madison no habló. Observó. Observó las paredes llenas de grafitis, a los niños sin casco en bicicletas oxidadas, a las madres cansadas en las paradas de autobús. No fue caos lo que vio. Era una vida desnuda. Y se preguntó por qué nunca la había visto así antes. Al llegar a una callejuela con casas destartaladas, el ayudante se detuvo. Estaba visiblemente incómodo. ¿Está segura, señora Kingsley?
¿No quiere que la acompañe? Ella negó con la cabeza suavemente. No. Tengo que ir sola. La casa de la señorita Attie era la única de la cuadra que aún conservaba macetas vivas en los alféizares, aunque agrietadas. La pintura se estaba descascarando, el porche crujía, pero olía a ropa lavada, a pan caliente, a coraje. Madison llamó a la puerta. Tras unos segundos, Ilaiche abrió la puerta él mismo. Llevaba una sudadera enorme con las mangas arremangadas. En una mano sostenía un destornillador y en la otra una radio vieja y desmontada. Él miró hacia arriba. Su mirada permaneció fija por un instante. No esperaba volver a verla. Y menos allí. Pero él no dijo nada. Dio un paso atrás para dejarla entrar. Madison entró lentamente en la sala. La señorita Attie la observaba con una mirada a la vez tierna y penetrante, como si le leyera el corazón en silencio. Ilaiche dejó sus herramientas, se limpió las manos en sus pantalones y luego se paró frente a ella, curioso pero no arrogante. Ella lo miró durante un largo rato y luego declaró, sin énfasis, sin escenificación. Arreglaste más que mi silla. Un silencio. Me recordaste lo que había olvidado, lo esencial. Ilaiche levantó las cejas ligeramente, sin entender realmente. Pero la señorita Attie lo comprendió. Sonrió con ironía, como si siempre hubiera sabido que un día el mundo llamaría a su puerta. Unas semanas después, apareció un anuncio en los principales periódicos, canales locales y redes sociales. Porque el talento no pertenece a ninguna clase social. Porque los genios a veces duermen bajo techos con goteras. Madison Kingsley, que había sido invisible para el mundo desde su accidente, estaba regresando, pero no en tecnología. Lanzó una fundación única. Una iniciativa destinada a identificar, apoyar y formar a niños ingeniosos de entornos desfavorecidos, ingeniería, electrónica, robótica, ecodiseño, etc. Ofrecimos prácticas, mentores y laboratorios móviles en escuelas marginadas. Las primeras becas se ofrecieron a jóvenes de Baltimore, Detroit, Newark y Atlanta. El primer nombre que aparece en el sitio web de la fundación es el de un niño pequeño. Ilaiche Carter, ingenio. Dignidad. Coraje. Lo invitaron a varios programas de televisión, pero rechazó las cámaras y prefirió trabajar en sus proyectos en el garaje que había convertido en taller. Cuando le preguntaron qué pensaba de todo esto, simplemente respondió. Simplemente hice lo que pude, con lo que me quedaba. Pero en las escuelas, en los barrios, en las casas, la gente ya no miraba las obras como antes. 3 años después. Una suave brisa azotaba los cuidados jardines de la Casa Blanca. Era un solemne día de verano, bañado por un cielo despejado y una luz dorada que hacía brillar aún más las banderas y los ojos. En los jardines del sur, bajo una gran carpa blanca erigida especialmente para la ocasión, las figuras más destacadas de la tecnología, la educación y la política se reunieron para la ceremonia de jóvenes innovadores del año. Decenas de cámaras filmaron, periodistas tomaron notas y asesores susurraron al oído de los senadores. Ese día, el centro de atención, Ilaiche Carter, de 16 años, estaba en el escenario, algo estirado con un traje que le quedaba grande, obviamente prestado para la ocasión. Su corbata colgaba un poco torcida, pero nadie lo notó. Porque su mirada no había cambiado. Tenía la misma luz brillante, la misma determinación serena, la misma capacidad de mirar sin miedo al horizonte. Su nombre había resonado en todo el país en los últimos años. Había diseñado un purificador de agua de bajo coste fabricado con materiales reciclados. Había ayudado a modernizar el equipo eléctrico de una escuela local utilizando enteramente elementos encontrados en vertederos. Incluso fue invitado por los ingenieros de la NASA a colaborar en un prototipo de herramienta de reparación de emergencia para astronautas, diseñada a partir de desechos electrónicos. Pero ese día no habló de sus inventos. Justo frente al escenario, en primera fila, se sentaba Madison Kingsley, elegante y digna en su silla. Su corto cabello blanco le daba un aire de serenidad. Ya no gobernaba un imperio, pero se había convertido en una figura moral destacada en los círculos de la filantropía educativa. El proyecto Ilaiche estaba presente ahora en 28 ciudades estadounidenses, y más de 5.000 jóvenes se beneficiaban de él cada año. Cuando le llegó el turno de hablar, se acercó lentamente al atril y se hizo el silencio. Su voz era tranquila, clara,
sin adornos. Hace 3 años, conocí a un niño cubierto de polvo que me contactó sin preguntarme. No sabía quién era ni qué poseía. No vio a una mujer paralizada. Vio una máquina rota. Y decidió arreglarla. Se volvió hacia Ilaiche con los ojos brillantes. Este chico me dio lo que mi dinero nunca pudo, un sentido a mi vida. Un aplauso cordial estalló en la carpa. Pero Ilaiche no sonreía. Simplemente inclinó la cabeza con suavidad y humildad. Luego fue su turno. Se acercó al micrófono, tiró suavemente de las mangas de su chaqueta de gran tamaño y respiró profundamente. Su voz, tranquila pero segura, se transmitió sin esfuerzo. De pequeña, me decían que vivía en un barrio olvidado. Que no tenía nada. Pero no es cierto. Tenía manos. Tenía mente. Y tuve una abuela que me enseñó esto. Las migajas de los demás son las semillas de tu futuro. Punto. Hizo una pausa. Me enseñaron a conformarme con migajas. Pero ahora quiero aprender a preparar festines. Para todos aquellos que, como yo, solo tenían sobras. No quiero que ningún niño se sienta inútil. No quiero que ningún invento quede enterrado en las calles sucias de nuestras ciudades. Y en un silencio impactante, concluye. El futuro no es de quienes ya lo tienen todo. Es de quienes se atreven a crear algo, con casi nada. La foule se eleva. Lágrimas, manos entrelazadas, miradas de disgusto. Y entre ellos, Madison, mirando a este joven muchacho, su salvador, su maestro y ahora, el guía de toda una generación.